donde tal vez esté la mayoría de los que estamos hablando aquí. Ahí hay perdón, con el mouse, hay un 14%, pero ya suma ahí más, casi 18 millones, que es la media alta. Es la media alta. Pues es una población que realmente viaja, toma vacaciones, conoce lugares, habla idiomas, es dueño o empleado de alto nivel de corporaciones o dueño de empresas medianas. Ahí hay 14 millones. Luego seguimos bajando. Hay un 20% que es la clase media baja. Ojo, ahí ya sumamos 40%. Ahí ya sumamos muchos millones de personas. Ahí están los que tienen prestaciones, los que tienen vacaciones, los que tienen algo. Ahí está la clase pensante, si ustedes le quieren decir. Cuando un empresario dice, yo puedo influir en mis empleados, hasta ahí llega, ya no puede bajar, solo llega hasta el 40%. Ese 40%, pongámoslo así, no le importa mucho al presidente. Y ese 40% es parte de los que marcharon ayer. Hasta ahí está, forma parte de ese 40%. Seguimos bajando, hay un 25% que es la clase baja alta, que son artesanos, son trabajadores informales, es la clase baja donde sí está sujeta al discurso del presidente, y la pobreza, 35%, donde sumados las clase baja son 60%. 6 de cada 10 mexicanos está en 60. Ese es al que el presidente llama pueblo. Arriba está lo que ustedes llaman sociedad. Entonces dicen, la sociedad marchó. El presidente contesta, pero no marchó el pueblo. Porque ahí es la diferencia conceptual. Para el presidente hay pueblo, para los que marchan hay sociedad. Y son muchos, pues sí, ayer vimos, son muchos, pero sí, si sumamos son 40% y son millones de personas de donde sale mucha opinión. Ahora, pregúntense ustedes, uno, mentalmente, no es una encuesta, ¿en qué área están ustedes? ¿En qué cuadrito están ustedes? Y dos, ¿en dónde están con los que platican ustedes? O sea, ¿no? ¿De dónde reciben el insumo ustedes? Y vean que no es el mismo tal vez que reciba el presidente. Y si nos vamos a la pobreza, en Chiapas, pues más del 70% es pobre, en Guerrero, en Puebla, en Oaxaca, y comparémonos con otras regiones como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, donde menos de 1 cada 4% es pobre. Aquí en la Ciudad de México, 1 de cada 4 personas es pobre. Imagínense que esto fuera Chiapas, se volteara la relación, 3 de cada 4 fueran pobres. Entonces, entonces la aprobación que tiene el presidente en unos lugares no tiene nada que ver. Ustedes podrán decir, no, es que los engañan y no tienen escolaridad y los programas sociales. A ver, son pobres y tienen necesidades. Y en esas necesidades es urgente. Y en la urgencia no hay preguntas sobre derechos humanos, no hay preguntas sobre democracia, hay preguntas sobre comida, ¿no? El hambre no espera. Entonces, el tipo de criterios que se utiliza pues es distinto para aprobar al presidente. No tiene nada que ver con cancelación de estancias, con nada de eso que ver. El presidente ha recibido durante su sexenio críticas que todos las han de haber oído. Podemos decir, a ver, canceló el aeropuerto, desabasto de gasolina, el bloqueo de trenes en Michoacán, las huelgas en Matamoros, y así nos vamos. Y cada una de estas cosas que podemos ver, cada una de estas cosas, ustedes podrán decir, ¿cómo lo pueden aprobar después de todas estas, ¿no? El Culiacanazo, la línea 12, y cada una de estas hubiera derrumbado tal vez a Peña, hubiera derrumbado cualquier país. Bueno, aquí en México suben el precio del transporte, en Chile lo subieron cuando estaba Piñera y derrumbaron a Piñera. O sea, hay cosas que aquí aguantan, ¿no? Y el presidente tiene todo esto, y sin embargo la pregunta entonces, ¿por qué es bien evaluado? Básicamente, creo yo, por 5 cosas. Uno, no permite que olvidemos la corrupción de los anteriores. Utiliza el método de la repetición. Repite, repite, repite. Hay quien dice, y la gente no se cansa de que repita todo siempre lo mismo. No somos iguales, pañuelito blanco, no mentir, no robarás, todo lo que repite, repite como consigna. Pues bueno, hay gente que va a misa todos los domingos y le repiten lo mismo y sigue yendo todos los domingos, aunque ya sabe lo que le van a decir. O sea, se crea una religión alrededor de él. Satura el espacio con sus temas, él genera temas. Nada más, fíjense, la marcha de ayer,
de repente el tuit de Martí Batres, ese tuit de Martí Batres, cambió la conversación a cuántos fueron, no a qué fueron, no por qué fueron, sino cuántos fueron. Y entonces la conversación ya está totalmente volcada a que si fueron 10, 12,000, 60,000, 600,000, y entonces ya se perdió el sentido de para qué fueron. ¿Por qué? Porque controlan la conversación y caen en el engaño todos. Se muestra cercano y sencillo, nunca usa palabras complicadas. Los programas sociales operan, le habla a sus votantes, a ellos, a este 60%, pero sobre todo la oposición apenas se está manifestando. O sea, la marcha de ayer fue una manifestación opositora, pero apenas cuando está terminando su cuarto año. Esta es una investigación. Si yo les preguntara a ustedes, como el programa de televisión, 1,000 mexicanos dijeron, y que les preguntara a los mexicanos qué tipo de presidente quieren, ustedes me dieran respuestas, ¿no? Pero vean las principales respuestas, cómo ganaran el concurso si hubieran contestado. Las principales respuestas que aparecieron fueron, uno, que no llegue a robar. Que un presidente queremos que no llegue a robar. Todos hubiéramos contestado eso. Pero además, que ayude a los pobres, que trabaje mucho, que conozca el país, que enfrente a los poderosos, que crea en Dios, que conozca nuestra historia y que hable sencillo. Vean si no el presidente trata de reflejar eso. Habla de historia, viaja, habla con un sentimiento religioso, habla de historia aunque sea falsa, habla sencillo, pero aquí no aparecieron que sepa economía, que acabe con el crimen, no apareció. O sea, que respete el Estado de Derecho, que respete la democracia, derechos humanos. Aquí no aparecieron cosas como que tenga muchos estudios, que tenga experiencia, que sepa economía, que sepa cómo combatir el crimen, que sea inteligente o que respete la ley. Eso que tal vez hubieran contestado ustedes no es el sentimiento de los mexicanos. Los mexicanos quieren a alguien como la Virgen de Guadalupe, a quien rezarle, a quien creerle, que se enfrente al poder, que lo defienda contra el jefe. O sea, ese es el tipo de presidente que se quieren. La aprobación tiene 4 meses creciendo, está en 60%, ustedes no, pero la aprobación no está ligada a resultados como ustedes creyeran. Está anclada en la personalidad, en la historia, en la expectativa. De hecho, si yo hablara de los factores de la aprobación, el principal factor es la identidad. Como se acabó el panismo, el priismo, entonces el morenismo es el que tiene más identidad y ahí el presidente tiene un piso de 35 puntos. Ahí tiene 35 de aprobación. Luego el carisma e imagen personal es el que él le transmite a unos. El tercero, las expectativas al futuro. Normalmente para un gobernador sirve o para un alcalde porque es alguien con futuro, que va a llegar lejos. Aquí el presidente de la República uno pudiera decir ya no le sirve. Sin embargo, este presidente ha generado el aura de que él va a seguir gobernando. O sea, el futuro del gobernante es estar en el libro de historia, mantenerse gobernando. Y entonces el presidente sí ha generado que él tiene futuro, aunque él diga que se va a ir a su rancho. Y por último, el menos importante para evaluar a un presidente es el resultado de su gestión. Y bueno, que por cierto, tener 58 en agosto, ahorita tiene 60 en agosto, aquí, no es así como ultra aprobación. Tenía Calderón 55, Fox 52, es normal, pero ¿dónde está la diferencia? Vean la siguiente gráfica. La dureza de la aprobación. La parte baja son los que lo aprueban y te dicen que lo van a aprobar, pase lo que pase. Esa franja verde. Los de rojo arriba son los que lo odian y lo van a odiar, pase lo que pase. Tal vez los que marcharon ayer estén en este segmento. Son el 35% de la población. Estamos hablando de más de 30 millones de personas. Ahí los que marcharon están ahí y se sienten identificados y sienten que son el 100%. No, son el 35%. Lo odian. Pero abajo tiene un 45, 46% de base dura, que haga lo que haga y pase lo que pase. Entonces la única es el segmento del medio, es el que se está moviendo de un lado al otro, a veces aprueba, a veces desaprueba,
y ahí es donde se está moviendo la aprobación del presidente en el segmento, pero que es un pequeño, la mayoría ya está polarizada, y entonces ustedes ayudan a la polarización, ayudan, y entonces vean este video, creo que es, a ver, no, la parte de arriba del segmento tiene miedo, y te habla de Venezuela, y de que América, y de que pura izquierda, y de que lo que le puede pasar a México y Nicaragua, y que se va a adueñar del país, y que se van a expropiar cosas. Entonces la parte de arriba de la pirámide, ese 6% tiene miedo. La clase media tiene coraje con el pasado todavía, no se le olvida lo que hizo el PAN, PRI, PRD, Peña, Calderón, Fox, Zedillo, no se le olvida, pero ya tienen dudas del futuro que nos espera. Ya hay dudas, esos son los que marcharon. Pero la parte de abajo mantienen la esperanza. Voy a terminar con un video cortito, nada más de un pedacito de una entrevista de Loret a Mario Delgado, y por qué el presidente contesta como contesta el día de hoy, por qué les dice fifís, por qué les dice aspiracionistas, y por qué los mantiene, no los quiere convencer de votar por ustedes. De hecho, prácticamente no quiere que lo quieran, ¿no? Y entonces vean nada más espero que se oiga. ¿Polarizar es una buena estrategia electoral? ¿Les ha funcionado? Me atengo a los resultados. O sea, esa es lo que... Polarizar. O sea, eso es. O sea, polarizar como una estrategia electoral. Así es el asunto. Ahora sí, Gaby, lo que quieran. Gracias, querido Roy. Pues a ver, yo tengo aquí un punto trabajo. Pero a ver, aprovechemos, nos quedan todavía unos minutos con Roy, porque le quiero preguntar desde cómo se hacen las encuestas, qué significa esto, cómo podemos entendernos también en México, qué les provoca. A ver, venga, más. La gráfica que venía cada mes y como la gente que lo apoya a pesar de todo y la gente que lo odia a pesar de todo, ¿cómo le hacen para tener como estos datos mes con mes con mes? ¿Es estar haciendo encuestas, una base de datos? El tracking finalmente. A ver, son encuestas. No es una plática de encuestas, digamos, de estrategia de que si es vivienda, que cada vez funcionan menos, ¿no? ¿Por qué? Por la inseguridad, lo que quieras, o por los cotos, ¿no? O sea, si ustedes viven en un edificio con conserje, no se puede encuestar. Si viven en un área cerrada donde hay pluma, tampoco se puede encuestar. Cada vez funciona menos. O si es telefónica, o si es en línea, que es el avance que está teniendo a nivel mundial las encuestas en línea, las online, no Facebook, en línea, que es otro mecanismo, pero el chiste es que se pregunta a la gente. Y hay una pregunta simple. No le preguntas, oye, después de saber cómo va la inseguridad, ¿apruebas al presidente? Porque es una pregunta sesgada. Tienes una pregunta así abiertamente. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en cómo está gobernando el presidente López Obrador? La gente, a final de cuentas, no está pensando en sus resultados, sino piensa en si lo apoyo o no lo apoyo. Si mi bronca es él el que quiero que esté en la presidencia o no. Y entonces se le pregunta si está usted de acuerdo o no está de acuerdo, y se le dan las opciones: acuerdo totalmente, acuerdo en parte, desacuerdo totalmente o desacuerdo en parte. Los acuerdos totalmente son los acuerdos duros, y ahí está como el 46%. Los desacuerdos totalmente son ese 35%, que es un desacuerdo duro. Entonces, no le llamamos acuerdos, desacuerdos blandos, porque cuando te dicen en parte, que yo creo, si a mí me preguntas, yo te diría que estoy en desacuerdo en parte. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas de él que podría decir yo, pues tiene razón. Su diagnóstico tiene razón, el incremento de los salarios mínimos, su obsesión por gobernar apoyando al sur del país, o sea, una serie de cosas como objetivos que yo estoy de acuerdo en que lo hagan, ¿no? No sé si ustedes han visto en historia, pero es el primer presidente nacido en el sur del país desde Porfirio Díaz. Entonces siento una vocación de que hay que apoyar al sur, porque el sur ha estado olvidado muchos años. Entonces hay ciertas cosas de su diagnóstico que apoyo. Ahora, su forma de ser, su forma de pelear, la forma de estar polarizando al país, porque el problema es cómo vamos a salir de esta polarización sin sangre. O sea, va a haber, tal vez, o sea, ¿cómo le hacemos para salir con esta división social, racial que está generando, regional que está generando? Pues es un México que no me gusta,
¿no? Entonces yo diría que estoy en desacuerdo con algunas cosas que aceptaría de él, ¿no? Nada más. Pero así se hace, ¿no? Ese 46 duro o 35 blando o 35 duro en contra sería preguntándoles si está totalmente a favor o totalmente en contra. ¿Quién más? ¿Alguien más? Venga. Sí, nada más que tienes que hablar o acercarte porque no para. Sí, acércate. Creo que está como acá. No sé, creo que ella habla a ver si ¿Me escuchas? pero habla más fuerte. Oye, si no te escucho, Gaby me ayuda. Que si tú crees que la marcha que hubo ayer haga como algo con respecto a o sea, lo que se está pidiendo. Ajá. O sea, ¿crees que la marcha que hubo ayer ayude a algo? Porque según yo no hubo de que solo la marcha en la Ciudad de México, ¿no? Creo que hubo una hasta en Madrid. Sí, hubo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que haga como alguna diferencia lo que pasó ayer? A ver, mira, yo creo que sí. Primero superó mis expectativas. Yo vivo cerca de la marcha, yo vivo por Reforma y por el Monumento Colón y vi las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, he visto muchas marchas y yo creo que incluso la única marcha, bueno, he participado en dos, en la de 2004 contra la inseguridad y en la de 2018, creo que fue, contra Trump. Fueron las dos marchas en enero contra Trump. Pero fuera de eso no soy muy afín a las marchas, pero las veo todas. Creo que la de ayer puede, no es que ya vaya a hacerlo, puede generar algo si genera nuevos liderazgos, porque era tanta gente y tanta gente con distintos motivos. Sí era una marcha anti López Obrador, no era una marcha para defender al INE, ese era el pretexto. Los que estaban ahí no les gustaba el gobierno de López Obrador, así abiertamente. Y creo que de ahí pueden surgir cosas nuevas. Si de ahí vemos nuevos grupos sociales, nuevos grupos de pelea, nuevos grupos de apoyo, de causa, como surgió el 132, o que de repente prende chispa, o como a partir de 2004 surgen grupos de investigación y defensa de la seguridad. Creo que puede surgir algo. También porque no fue solo la Ciudad de México, fue muchos lados del país y hasta del extranjero donde se manifiestan. Pero si ahí se quedan, si sienten que ya hicimos catarsis, ya salimos, entonces yo creo que pues ahí va a quedar. El presidente va a tratar de cambiar rápidamente de tema, el miércoles estar hablando de otras cosas, pasar al Mundial de Fútbol, pasar al Checo Pérez, al Buen Fin, y estar hablando de otras cosas como si esto ya fuera pasado. Si alguien mantiene vivo el movimiento, entonces yo creo que sí va a ser importante, pero no si mantiene las mismas caras. Si las caras visibles son las de los organizadores, esto se va a morir, se va a agotar, el presidente muy vivo, o sea, si ustedes ven hoy, dijo, sigan marchando, hagan marchas por inseguridad. O sea, lo que el presidente quiere es que se desgaste el mecanismo, que ya el marchar sea parte del panorama, ¿no? Ya marcharon otra vez, y que ya pase desapercibido la fuerza de una marcha de este tamaño. Pero si se encuentran nuevas formas de lucha, miren, yo cuando empezó este sexenio, yo estaba convencido que en el feminismo iban a surgir figuras, ¿no? Yo no entendía el feminismo. No, ya después mi hija me habló que era de colectivos, no de figuras, no de caras, ¿no? Que mi hija es feminista, pero pues uno no puede ser a esta edad entender todo lo que hacen. Pero creí que iban a surgir de ahí algunas caras nuevas porque tenían una causa válida, justa, y que iba a haber algo de ahí, pero no, el feminismo pelea de otra manera. Pero esta marcha sí es de caras visibles. Si surgen figuras, caras, jóvenes, discursos nuevos, creo que puede tener algo de futuro. Y yo agregaría, Roy, además lo que hizo el presidente hoy en la mañana, en esto mismo que planteas, que fue exhibir como las fotos de los más reprobables, que casi todos reprobamos, es decir, Ernesto Gordillo, Vicente Fox, lo que tú quieras, Claudio X, y lo que sea. Entonces, esas son las fotos que pone, y luego una lista es que miren con quiénes marcharon, ¿no? Y entonces, esto también pone como una evidencia, es decir, en los que fueron, o son tontos porque no se dan cuenta que estaban estos impresentables, o forman parte de los impresentables. Es una estrategia muy perversa, pero es su estrategia. Va a haber la misma estrategia de cuando puso los 42 presidenciables.
¿no? Así es. Cuando pone a algunos rescatables, pero los junta con Cabeza de Vaca, con Alejandro Moreno, o sea, los juntas con los que tienen algo de pasado, ¿no? Como para decir, todos están en el mismo grupo. Aquí igual, es quiénes son los líderes. Si estos siguen siendo los que citan a marchas o algo así, pues este mecanismo de protesta pues está se va a morir. De hecho, mi crítica al presidente la semana pasada es que un mecanismo tan válido como la protesta social de una marcha la descalificara con tantos adjetivos, ¿no? O sea, son corruptos los que marchan. A ver, es una protesta válida y tendría que respetar a los que usan ese mecanismo de protesta. Pero sí es importante, mira, a ver, mi familia marchó en Culiacán, no en la Ciudad de México, en Culiacán, y me preguntaban, ¿marcho o no marcho? Y yo les decía, marchen si quieren. ¿Por qué? Porque es algo que traen adentro. Tienen ganas de salir a decir algo, salgan y díganlo. No se queden con las ganas porque luego se van a arrepentir. Querían marchar, marchen, pero no crean que ahí acaba el tema. Si quieren hacer algo, tienen que seguir haciéndolo. O sea, no nomás ya marché, ya cumplí. O cuando están en redes, ¿no? Yo sí ya puse mi tweet, ya subí la foto, ya cumplí. No, si de veras quieren cambiar algo, tienen que trabajarle más, o sea, tienen que seguir adelante. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, a ver, Cristóbal. Igual habla muy fuerte. ¿Cómo se puede influir, O acércate tantito más. digamos, la mayoría de la ciudad de México, en teoría, está en la parte de arriba, que está en contra del presidente? Es lo que yo logro observar desde aquí, aparte soy extranjera, entonces es lo que yo observo desde afuera. ¿Cómo podrían las personas que están en contra del presidente influir a las personas que se conocen el pueblo si no están aquí y no tienen acceso a ellas? A ver, mira, yo te diría, ya estamos hablando de comunicación porque estoy hablando con gente que está estudiando en comunicación. La mejor forma de influir es dejar que ellos saquen las conclusiones, porque el problema es de credibilidad. Tú les dices cosas, lo primero es a quién le creo más, a él o al presidente. Y entonces tienen una versión tuya y otra versión del presidente. Y entonces estás luchando con credibilidad. Bueno, la mejor forma de influir es no inyectarle la conclusión, sino inyectarle las bases para que concluya. Una de esas formas es decirle, pues simplemente platicar del país que tienen. O sea, platicar de la inseguridad, de las injusticias, las que existen, o de las corrupciones, pero hacer que saquen su conclusión. Miren, el resultado 2021, donde Morena perdió la Ciudad de México y el Estado de México, la influencia se dio por WhatsApp. Cuando tú ves los mapas, ves la participación electoral en áreas de más escolaridad. ¿Por qué? Porque ahí se inyectó no le entreguemos todo el Congreso al presidente. O sea, ese concepto de que no le entreguemos el Congreso al presidente prendió en una clase social y la hizo votar más. El votar más hizo que se tuvieran más votos en las zonas que perdió Morena. Bueno, para 2024 viene algo parecido. Viene un discurso polarizante, ¿no? De un lado van a decir, no le entreguemos el poder a un dictador que quieran, y del otro lado quieren regresar los del PAN, los del PRI, los del PRD, quieren regresar y seguir haciendo lo que hacían. Entonces va a haber un discurso donde los candidatos van a importar poco, va a importar más bien el concepto de la elección. O sigue la 4T o se corrige el país, pero la corrección es regreso del pasado. Y entonces ahí va a ser un discurso muy difícil y ustedes, los jóvenes, sí podrían intervenir para empezar motivando que vote su cohorte, porque votan poco, que se interesen en la política. Ustedes evidentemente están interesados en la política, pero aunque ustedes sean jóvenes, no representan a la juventud de México porque la juventud no está interesada en política. Pues ustedes son una cohorte muy especial de la juventud que se interesa en la política y en lo que pueda pasar en México. Y bueno, ustedes tienen que comunicar para que los demás saquen conclusiones. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo comunicarle a los otros jóvenes? Pues comuniquen con ellos, pero sí, no comuniquen su conclusión, comuniquen los elementos para que los demás concluyan.
Qué importante esto que dices, Roy, la verdad me parece importantísimo, el no comunicar la conclusión, porque es como decir, tienes que pensar esto, sino darte elementos para que pienses lo que ojalá pienses, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, ¿alguien más que quiera decir aquí? No, tú nos dices, Roy, del tiempo, ¿eh? No quiero que de repente al aire te presente Denise y tú estés aquí conmigo. Oye, están oyendo a Denise. Quedó de hablarme a la 1:50, o sea que queda poquito. Pues nos quedan, bueno, en el instante que te marquen, nos dices adiós y no hay problema, ¿eh? Nos conectamos. Dale. Yo tengo una pregunta más sobre sobre la oposición que mencionaste en la presentación, que apenas se están haciendo notar, o sea, y que la marcha fue como que un ejemplo de eso, que 4 años después, o sea, como que apenas están saliendo. Y sí, te quiero preguntar, ¿tú crees que esto se deba a que entre ellos están como muy divididos? O sea, por ejemplo, entre el PRI y el PAN y el PRD como que están, ¿tú crees que sea porque están muy divididos entre ellos? ¿O por qué se debe esto? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora, o sea, por qué hasta ahora se está tardando tanto en parecer la oposición? Bueno, ahí podemos tener varias teorías y Gaby podrá decir muchas ahí, ¿no? Uno, porque así son los políticos y los políticos ven por sí mismos y todo estaba cuidándose las espaldas, todos tienen cola que les pisen, a todos los estaban persiguiendo y entonces jugaban y traicionaban, porque hay que ver, pues, ¿no? Simplemente hay que ver las embajadas como algunos de los gobernadores priistas pues ya son parte de la 4T, fueron cooptados, porque así es, están educados en cómo me va bien a mí, no cómo me va bien a México. Sin embargo, yo creo que sí va a haber alianza. Va a haber alianza después de muchos escarceos. Va a haber alianza porque tienen un gran incentivo para hacer alianza, que es, si no hacen alianza, los arrasan, los aplastan, hasta desaparecen, se podría decir. En cambio, si hacen alianza, pueden competir. Ese es un gran incentivo. Entonces, ahorita están en los escarceos, primero al interior de los partidos, porque al interior de los partidos hay gente que no quiere hacer alianza, ¿no? Al interior, no sé por qué motivos, pero no quieren. Los primeros están arreglando el interior, pero al final se van a tener que sentar y hacer alianza y entender el pleito de con qué candidatos, etcétera. Y hablo plural. ¿Por qué? Porque van a tener que repartirse quién va a la Ciudad de México, quién va a Yucatán, quién va a Veracruz, quién va a la presidencia. Va a tener que repartir candidaturas en el Congreso y todo, y ahí vienen pleitos. Creo que sí se va a hacer. ¿Por qué no lo hacen? Por intereses personales, ¿no? Ahí yo sigo, insisto, lo escribí en El Economista, importa poco el candidato, importa poco. Están armando la escudería. Del otro lado tienen una escudería muy poderosa y que ya tienen tres pilotos posibles y están peleando quién es el que va a pilotear. Pero la escudería es López Obrador, es Morena, la 4T, ahí ya está la escudería y esa es la que pelea, no el candidato. Ninguno de sus pilotos es gran piloto, pero tienen un gran carro. Del otro lado, tienen carros chafas, pero hay alguien que sabe hacer llantas, hay alguien que sabe hacer motores y alguien que sabe hacer carrocería. Y tienen que hacer alianza para formar un carro competitivo. Primero deben de pelear por hacer ese carro y después ver quién lo maneja, ¿no? Pero lo importante es que el carro sea competitivo. Y esto lo hablo muy coyunturalmente después de la carrera de ayer. O sea, entonces tienen que... Gracias, querido Roy. Te dejo ir porque no es el que marquen en cualquier momento y yo quiero aquí platicando con ellos. Gracias de verdad por estos minutos. Nos quiero muchísimo. Muchas gracias. Suerte a todos, suerte a todos. Bye, hasta luego. Gracias. Gracias, Roy. Gracias.